cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Al contemplarte, mi Salvador, y al medir
Muy buenas tardes, queridos hermanos. En este día de miércoles, día de oración, vamos a ver un tema acerca de lo que nosotros como adventistas del séptimo día creemos, y es el don de profecía. Quisiera invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2. Y leemos, por favor, los versículos 28 y 29. Y después de estos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es la palabra de Dios. Muy bien, los invito a hacer una pequeña oración para iniciar. Querido Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra, que es gran luz, que nos da entendimiento y sabiduría para poder hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor, en estos momentos al estudiar tu palabra, que tú seas el que nos enseñes, que nos ayudes y que nos des entendimiento para conocerte más a ti, para amarte y para hacer tu voluntad. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Muy bien. Un sábado de tarde, al concluir la semana de oración de 1893 en el tabernáculo de Battle Creek, el pastor Alonzo T. Jones se puso de pie y leyó un testimonio que hasta aquel momento era desconocido para la iglesia. Y decía: sepárense del mundo y de la mundanalidad. Quítense sus adornos de oro, no vistan como lo hacen los mundanos. Cuando terminó de leer el mensaje, los hermanos, compungidos por la exhortación que Dios les había enviado, se despojaron de sus joyas de oro y piedras preciosas, así como de vestidos y muchos muebles de lujos. Los donaron todo para que el dinero recaudado pudiera ser invertido en la obra de Dios. Según el informe publicado en la Review Herald, aquel sábado se recordó por haber recolectado un total de $21,347. Emocionados por este mensaje ejemplar de dadivosidad, la congregación cantó "Alabad a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones". Esta situación solo presenta un pequeño inconveniente, y era que el testimonio leído por el pastor Jones no había sido escrito por Elena G. de White, sino por otra persona que también creía tener el don profético, Anna Phillips. La última mitad del siglo XIX se caracterizó por un notable surgimiento de diferentes tipos de manifestaciones sobrenaturales. Las experiencias llamadas carismáticas eran tan comunes que los dirigentes mileritas acordaron el 21 de marzo de 1845 que no tendrían confianza en ningún mensaje nuevo, visiones, sueños, lenguas ni milagros. Junto con el nacimiento de la iglesia adventista, aparecieron dos profetas en Estados Unidos: Jemima Wilkinson y Anna Lee. También hizo su entrada en el escenario profético José Smith,
que decía haber recibido mensajes del Padre y del Hijo. Además de esto, que se aseveraban ser profetas de Dios, en aquella época el enemigo también se encontraba estableciendo los comienzos del espiritismo moderno. En medio de incontables místicos, fanáticos e impostores, los adventistas asimismo afirmaban tener una orientación profética que los distinguía como pueblo especial. Según ellos, el don de profecía se había manifestado en el ministerio de Elena G. de White. ¿Era Elena G. de White diferente a los demás profetas de la época? Bueno, debemos saber algo acerca del don profético. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. La importancia del don profético era tan trascendente que el mismo Señor dijo que no haría nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Para Pablo, el don de profecía era tan vital que lo mencionó en cada una de las listas de dones del Espíritu que ha dado a la iglesia, en Romanos 12:6, en 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11. Aunque el apóstol destaca la función de cada don en la edificación del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, del 1 al 31, a la hora de procurar uno en concreto, se inclina por el don de profecía, 1 Corintios 14:1. La razón de esta preferencia se debe a que el profeta desempeña la triple misión de edificar, exhortar y consolar, 1 Corintios 14:3. No en vano les dijo a los creyentes de Éfeso que aunque Cristo era la principal piedra de ángulo, los profetas formaban parte del cimiento de la iglesia, Efesios 2:20. Algunos han querido limitar el ministerio profético a la época del Antiguo Testamento y al primer siglo de las Escrituras. Sin embargo, esta idea no armoniza con el papel de la Biblia asignada a los profetas. El don de profecía fue la manera que Dios tuvo para restablecer la comunicación con el ser humano, pues esta había quedado deteriorada a causa del pecado. Isaías 59:1. Cuando habíamos perdido la capacidad de entablar una comunicación directa con nuestro Creador, el cielo se valió de los profetas para instruir a su pueblo. Por tanto, mientras exista el pecado, siempre habrá la necesidad de que Dios se comunique con nosotros mediante el don de profecías. Además, afirma que en este tiempo no es preciso que la iglesia posea el don de profecía, es decir, que el cuerpo de Cristo ya no necesita ser edificada ni consolada. Los dones espirituales, incluyendo el don de profecía, continuarán operando en la iglesia de Dios hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Es decir, hasta que la iglesia sea trasladada al reino de los cielos. Los profetas siempre han desempeñado una parte activa en la relación de Dios con su pueblo. Cuando el Señor decidió separar un pueblo mediante el cual llenaría de bendición a todas las familias de la tierra, Génesis 2:3, llamó a Abraham, el cual era profeta, Génesis 27. Cuando la nación quedó dominada por el yugo egipcio, por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado, Oseas 12:3. Los que salieron del exilio babilónico contaban con los profetas de Dios que los ayudaban, Esdras 5:2.
El Antiguo Testamento concluye con la promesa de un profeta, Malaquías 4, 5 y 6. Y el Nuevo Testamento se inicia anunciando la llegada de ese profeta, Marcos 1, del 1 al 3. Y el Señor Jesús en Mateo 11, 9 dijo de él que era más que un profeta. Cuando la iglesia primitiva iba a llevar a cabo el mayor de los programas de evangelización que se había celebrado hasta entonces, los profetas estuvieron presentes. Hechos 13, del 1 al 3. Al momento de dar a conocer la importante decisión que tomaron en el primer concilio de la iglesia cristiana, en los elegidos para cumplir con dicha tarea estuvieron dos profetas, Judas y Silas, Hechos 15, 22 y 32. Ahora, ¿podría Dios dejar sin orientación profética a su iglesia en el tiempo del fin? Bueno, vamos a ver características de la iglesia remanente. En Apocalipsis 12, 17 dice que la iglesia remanente posee dos características distintivas. Una es que guardan los mandamientos de Dios y dos, tienen el testimonio de Jesucristo. La expresión testimonio de Jesucristo aparece 6 veces en el libro de Apocalipsis. Gramaticalmente, esta frase puede entenderse de dos maneras, como un genitivo objetivo, así haría referencia al testimonio acerca de o concerniente a Jesús, es decir, lo que los cristianos testifican sobre Jesús. Y como un gerundio subjetivo, de esta forma significa el testimonio proveniente de o dado por Jesús. Un breve análisis de algunos de los pasajes de Apocalipsis donde aparece esta frase nos hará ver que debe ser entendida como un genitivo subjetivo y por tanto se refiere al testimonio que Jesús ha dado a la iglesia por medio de la revelación profética. Apocalipsis 1, 1 y 2 dice el testimonio de Jesús y la palabra de Dios son las cosas que Juan ve. En otras palabras, lo que Jesús le ha presentado, al final del Apocalipsis nos encontramos con una versión simplificada de esta expresión. Las palabras de esta profecía, Apocalipsis 22, 7, 10 y 18. En este contexto resulta evidente que la revelación de Jesucristo apunta a una revelación proveniente de o dada por Jesús a Juan. Así es que si comparamos Apocalipsis 19:10 con 22:9, notaremos que hay una estrecha relación entre el testimonio de Jesús y la manifestación del don profético. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por ello, los que mantienen el testimonio de Jesús en 19:10 son los profetas en 22:9. El espíritu habla a través del profeta. La relación entre el testimonio y la profecía ya había sido presentada en Apocalipsis 11:3, cuando se le dice a los dos testigos que profeticen. Por tanto, podemos concluir que cuando en Apocalipsis 12:17 dice que la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, lo que está diciendo es que Dios dotará a su iglesia con la manifestación del don profético durante el tiempo del fin, tal y como predijo también el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro. La entrega del don de profecía a la iglesia remanente nos proporciona la alentadora verdad de que Cristo ha decidido hablar una vez más a su pueblo a través de un profeta. Los adventistas creemos que
ese don profético nos ha sido legado por medio del ministerio de Elena G. de White. Y vamos a ver ahora en lo que los escritos de Elena G. de White y la Biblia tienen en relación. Aunque Elena G. de White se considera una mensajera especial para el pueblo de Dios, era consciente de que sus escritos no constituían una adición al canon bíblico. Ella declaró por escrito: por mucho que uno progrese en la vida espiritual, nunca llegará al punto en que no necesitemos escudriñar diligentemente las Escrituras, porque en ellas se hallan las evidencias de nuestra fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 542. En la introducción de El conflicto de los siglos explicó que por medio de su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Página 11. En esta misma introducción, Elena G. de White habla de que el canon de las Escrituras ha quedado ya cerrado, cuando ella afirma: una vez cerrada el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento. Página 12. Otra declaración que no deja dudas sobre el papel prioritario de la Biblia en la vida de Elena G. de White es esta: la Biblia, y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo. Según Elena G. de White, las Sagradas Escrituras constituyen una mina donde la gente puede descubrir la verdad de Dios y ser educada por el Señor. La verdadera educación superior se obtiene estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia se deja de lado en beneficio de libros que no conducen a Dios ni al reino de los cielos, la educación adquirida es una perversión de ese nombre. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 8, página 79. A los predicadores les aconsejó: los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Para ella sus escritos eran una luz menor, cuya función era dirigir a sus lectores a la luz mayor, que es la Biblia. Y ella, en su último sermón que dio en el tabernáculo de Battle Creek, levantó la Biblia y dijo: hermanos, en el último congreso que ella estuvo, dijo: les recomiendo este libro, y levantó la Biblia en alto. Y vamos a ver ahora cómo se halla el gran conflicto ante el don profético, porque Satanás siempre ha atacado al don de profecía. Todo lo que podemos conocer del gran conflicto entre el bien y el mal ha sido posible gracias a la obra de los profetas. Ellos han servido de medio de comunicación entre Dios y la humanidad. De ahí que la intención de Satanás siempre ha sido acabar con el ministerio profético. Para ello ha utilizado todas sus fuentes fuerzas para eliminar físicamente a los verdaderos profetas de Dios. A lo largo de la historia, el mundo se ha mofado y burlado de los profetas de Dios. Segunda de Crónicas 36:16. El diablo y sus agentes se encargaron en el pasado de quitar la vida a los profetas que amonestaron a los seres humanos a retomar el camino hacia Dios. Nehemías 9:26. A quienes se opusieron al ministerio de Cristo,
él los identificó como los hijos de aquellos que mataron a los profetas. Mateo 23:31. ¿Sería diferente con Elena G. de White? Los embates del enemigo la asediaron toda su vida. Cuando tenía 9 años recibió un golpe en la cabeza que la dejó en estado de coma durante 3 semanas. Aquella situación le quitó el deseo de vivir y afectó considerablemente su salud. A los 17 años, la tuberculosis casi le quita la vida. Su voz apenas era un susurro. Tenía graves problemas cardíacos y respiratorios. En esas condiciones fue llamada al ministerio profético. Dios se había propuesto ganarle la batalla al hombre fuerte del que habló Jesús por medio de un frágil instrumento que a la vista humana era de muy poco valor. A lo largo de su ministerio recibió todo tipo de ataques. Su primer hijo murió después de casi un mes de mucho sufrimiento, con apenas 3 meses de edad. Otro le fue arrebatado cuando tenía 17 años. De los 2 hijos que le quedaron con vida, uno estuvo descarriado por un gran tiempo. Su esposo murió relativamente joven. Elena G. de White vivió en carne propia la lucha entre el bien y el mal. Los ataques del enemigo no pudieron evitar que ella cumpliese con su misión. Durante más de 70 años de ministerio profético, recibió más de 2,000 visiones y sueños. Escribió más de 100,000 páginas, de las cuales se han publicado más de 100 libros. Su voz quedó silenciada con su muerte, pero sus escritos siguieron brindando orientación, esperanza y consuelo a quienes le hemos considerado la voz profética de Dios para estos tiempos. Ahora vamos a ver la fidelidad de sus escritos. Sin duda alguna, la reputación de un profeta depende en gran medida del cumplimiento de sus predicciones. Cuando el pueblo quería saber si tal o cual mensaje proviene del Señor, esta era la señal. Deuteronomio 18:22 dice: si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habla por su propia cuenta. No le tengan miedo. Echemos un vistazo a algunas de las profecías hechas por Elena G. de White y su cumplimiento en la historia. Una de ellas: la Guerra Civil Norteamericana de 1861 a 1865. Elena G. de White recibió varias visiones relacionadas con el conflicto que casi provoca el desmembramiento de los Estados Unidos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 264 a la 268, se describe una de las más amplias. Contra todos los pronósticos de aquel entonces, el 12 de enero de 1861, la señora White presentó su primera profecía sobre la guerra. La fecha de esta visión es muy importante, puesto que la guerra comenzaría el 12 de abril, 3 meses después de esta profecía. Ese día se estaba dedicando el templo de Parkville, en Michigan. Jaime White, Elena G. de White, Wagonil y Urias Smith asistieron a la ceremonia. Después del sermón predicado por el pastor White, la mensajera del Señor presentó una poderosa exhortación. Más tarde, ella escribió Más tarde ella entró en visión. J.N. Lovebrut nos relata la visión en este párrafo. No hay nadie en casa que tan solo haya soñado con las dificultades que vendrán sobre nuestra nación. La gente ha
prestado poca importancia a la orden de secesión emitida por Carolina del Sur, pero a mí me ha sido presentado un gran número de estados que se le unirán, y entonces habrá una terrible guerra. He visto grandes ejércitos, tanto del norte como del sur, reunidos en el campo de batalla. He escuchado el bombardeo de los cañones y he visto los muertos de ambos lados. Vi cómo de manera impetuosa se lanzaban en un combate mano a mano. Al terminar la guerra, se me mostró el campo de batalla. Estaba lleno de muertos y moribundos. Fui llevada a las prisiones y vi los sufrimientos de aquellos que estaban cada día más debilitados. Luego me fueron mostrados los hogares de los que habían perdido a sus esposos, hijos y hermanos durante la guerra. Vi en esos hogares angustia y dolor. Veo en este lugar personas que perderán a sus hijos en la guerra. Esto está escrito por el pastor Loborot en Surgida y Progreso de los Adventistas del Séptimo Día, página 236-237. Lo interesante es que cuando Elena G. de White tuvo esta visión, las posibilidades que las diferencias entre ambos bandos terminaran en conflicto, en un conflicto sangriento, eran sumamente inverosímiles. En marzo de 1861, el presidente Lincoln declaró que la crisis, el pánico y la ansiedad de la nación es artificial. Incluso los periódicos más importantes de la época decían que un puñado de mujeres viejas eran capaces de ir a Carolina del Sur y acabar con la rebelión. Sin embargo, la predicción de la señora White se cumplió al pie de la letra. La guerra duró 4 años y se cobró cientos de miles de vidas. Un año después, el pastor Loborot regresó a predicar a la iglesia de Parkville. Allí se enteró de que 5 familias de la iglesia habían perdido a sus hijos durante la guerra. Como testimonio de la veracidad del cumplimiento de la profecía, el 30 de enero de 1891, Martha B. Ames dijo: en 1861 yo vivía en San José, en Michigan, a unas 6 millas de Parkville. En aquel tiempo no era adventista. Recuerdo que el 12 de enero un grupo de mis vecinos viajó a Parkville para asistir a una reunión. Cuando regresaron, me contaron que una mujer había recibido una visión de que una terrible guerra se iniciaría en los Estados Unidos. Raudales de luz por el mundo. Mientras participaban de una reunión en Dorchester, en Massachusetts, en noviembre de 1848, Elena G. de White recibió una visión sobre la proclamación del mensaje. Después de la visión, llamó a su esposo y le dijo: debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo ante la gente. Aunque al principio será pequeño el periódico, cuando la gente lo lea, te enviará recursos para imprimirlo y tendrás éxito desde el principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo, brotarán raudales de luz que han de circular el globo. El Ministerio de Publicaciones, en el capítulo 1, página 16. Jaime White vaciló un poco, pero finalmente en el verano de 1849 quedó convencido y se dedicó a escribir. En julio de ese año estaban listos los primeros 1000 ejemplares del primer número del nuevo periódico. La señora White relata lo siguiente: nos arrodillamos junto a los periódicos y con humilde corazón y lágrimas suplicamos al Señor que otorgase su bendición a aquellas páginas impresas mensajeras de la verdad. El Ministerio de Publicaciones, capítulo 1, página 17. Se habrá cumplido
su predicción. En la actualidad, la Iglesia Adventista coordina más de 60 editoras alrededor del mundo, que publica libros y revistas en casi todos los idiomas y que distribuyen anualmente cerca de 60 millones de libros. Aportes científicos. Elena G. de White hizo declaraciones sobre medicina que contradecían abiertamente los conocimientos científicos de su tiempo. Por ejemplo, en su tiempo se consideraba al tabaco y al cigarrillo como un buen remedio contra las enfermedades respiratorias. Sin embargo, contraria a las opiniones de los médicos, ella dijo en 1864, el tabaco es veneno de la especie más engañosa y maligna, porque tiene influencia excitante primero y luego paralizadora sobre los nervios del cuerpo. Es tanto más peligrosa porque sus efectos en el organismo no son muy lentos y al principio difícilmente pueden ser apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Ciertamente se han suicidado mediante este lento veneno. La Temperancia, sección 3, página 51. Casi 100 años después, la ciencia médica le dio la razón. La fiabilidad de un profeta, sin embargo, no solo depende de su capacidad predictiva, sino también de su apego a la verdad registrada en la palabra de Dios. Deuteronomio 13, del 1 al 14 y 18, 22, así lo dicen. Todo profeta ha de ser evaluado conforme a la ley y al testimonio que ya se había dado. Isaías 8:20. Por esta razón, los profetas que escribieron después de Moisés habrían de hablar en armonía con lo dicho por Moisés. Los que escribieron después de los profetas debían escribir basado en lo dicho por los profetas y por Moisés. Primera de Corintios 14:32. Los que recibieron el mensaje de Dios que hoy tenemos en el Nuevo Testamento lo hicieron apegados a las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí es donde una vez más se pone de manifiesto la fiabilidad de los escritos de Elena G. de White, pues ellos están basados en la revelación profética que había antecedido los escritos de los mensajes de la señora White. Bajo ninguna circunstancia contradicen lo que está escrito en la Biblia, sino complementan las verdades bíblicas. Un elemento determinante que evidencia la inspiración de los escritos del espíritu de profecía es que dichos libros han transformado millones de vidas en todo el mundo. Mateo 7, 15 al 20 nos dice ahí, por sus frutos los conoceréis. Si usted, con corazón humilde y dispuesto a aprender, se detiene a leer obras como El Camino a Cristo, El Deseo de todas las gentes, Palabras de Vidas del Gran Maestro, El Conflicto de los Siglos, El Hogar Cristiano, La Educación, en fin, cualquiera de los libros escritos por la señora White, su vida no será la misma. Quizás la obra más grande que puede hacer estos libros, aparte de mostrarnos el futuro y estar en armonía con los escritos bíblicos, es producir un cambio en nuestras vidas, tanto física como espiritual, lo cual hará de nosotros mejores seres humanos. Y los invito, hermanos, a que podamos nosotros leer la Biblia y leer los escritos del espíritu de profecía. Leámoslos juntos porque los libros de la señora White están llenos de citas bíblicas y la Biblia es explicada grandemente por estos libros que Dios ha inspirado. Así es que quiera Dios que nos ayude a ser mejores personas y a utilizar esta gran herramienta que Dios ha puesto al servicio de la iglesia. Y una de las cosas que tenemos nosotros es que
tenemos la bendición de tener un panorama más amplio y explicado de todo lo pasado, lo presente y lo que viene en el futuro, a través de las profecías y a través del espíritu de profecía. Que Dios bendiga su palabra. I